Estás listo para escuchar el diván, un espacio presentado por el doctor Alejandro, psicoterapeuta humanista. Iniciamos. La regulación emocional la tenemos que hacer nosotros. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Qué gusto poder estar con ustedes aquí hoy lunes 24 de junio del 2019, con un día de lluvia. Yo no sé desde donde me están escuchando, pero aquí en Huamantla llueve, en Tlaxcala llueve, pero bueno, como a mí me encanta la lluvia. Y además estar trabajando, poder ver cómo va cayendo el agua y ver la gente pasar y estar con ustedes haciendo este programa, de verdad, para mí es un lujo, de verdad es un lujo. Y bueno, ya saben, si quieren comunicarse conmigo a partir de este momento, lo pueden hacer al teléfono del diván, el celular del diván, con sus WhatsApp, por supuesto, al 246-125-1135. 246-125-1135. El teléfono en cabina, si quieres hablar conmigo, lo puedes hacer al 247-47-20069. 47-20069. La página en Facebook es @el diván radio todo junto, @el diván radio todo junto. Y si quieres una cita conmigo en terapia de manera individual o por supuesto en pareja, puedes llamar a los teléfonos del Colegio Humanista de México, que está ubicado en la ciudad de Tlaxcala. Te paso los teléfonos: 246-46-26495, 246-46-26495 y el 246-46-68294. Qué gusto poder saludar a todos y a todas mis amigas que me escuchan a través de la radio aquí en Huamantla, en nuestro municipio, en los municipios cercanos y por supuesto a todos los que nos escuchan también en el oriente de Puebla. Gracias también a los que nos siguen en Radio Huamantla a través de la página www.radiohuamantla.net y por supuesto a todos y a todas mis amigas de Facebook que ya están conectados. Vamos a tener un tema bien interesante el día de hoy. ¿Por qué me destruyo poco a poco? La idea de este programa es que podamos reflexionar de manera individual y en pareja de qué manera, cuáles son las formas en las que me voy destruyendo poco a poco y que por supuesto, y lo peor de todo esto, es que vamos llevándonos a mucha gente al baile. Y cuando hablo de mucha gente al baile, fundamentalmente nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, en fin, mucha gente. Entonces vamos a reflexionar un poquito acerca de este tema. Fíjense que hay personas que aún afirmando querer estar bien o ser felices, parece que sus acciones reflejan todo lo contrario. Y esto lo hemos vivido muchos en algún momento determinado de la vida. Queremos hacer esto, queremos hacer el otro, nos ponemos las mejores intenciones y no solamente no lo hacemos, sino que hacemos todo lo contrario. Lenta, pero de verdad sostenidamente van haciendo y dejando de hacer cosas que poco a poco deterioran su salud física, su salud mental y por supuesto la salud emocional. No siempre la gente que vive estos episodios son conscientes de ellos, pero tampoco hacen mucho por evitar la caída. Eso también es una realidad. Seguramente te estarás preguntando en este momento, ¿por qué pasa eso? Y finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿De qué forma? Chécate la pregunta que nos vamos a hacer para reflexionar. ¿De qué forma podemos destruir nuestra vida poco a poco y a veces sin darnos cuenta? Se me ocurre que apostar o gastar compulsivamente al punto de deudas muy altas, comer, beber y generalmente en exceso, trabajar compulsivamente. Yo sé que mucha de la gente que me está escuchando son workaholics, son trabajadores compulsivos, ¿sí? Y de verdad
no asignan ni siquiera un poquito de tiempo de descanso para la familia o para las relaciones. También quiero decirte, y no importa la edad, no estoy hablando solamente de gente adulta, estoy hablando de gente joven, desvelarte, malpasarte o pasar mucho tiempo de tu vida, y lo sé, incluso en adultos, en videojuegos, en redes sociales o en cualquier otra actividad que te aísle finalmente y lo más duro de tu propia vida. Tener relaciones emocionales o sexuales compulsivas aun cuando no quieres o eso te mete en problemas. Fíjate que específicamente este tipo de relaciones suelen ser superficiales. Cuando la gente tiene este tipo de relaciones sexuales emocionales compulsivas, son finalmente muy superficiales, porque solo son una manera de evadir lo que te está pasando, de evadir hacerte responsable de lo que está pasando en ese momento. Descuidar tu salud, subir de peso, tener una vida sedentaria, situaciones o actividades extremas, autosabotajes, que yo creo que esta es una de las medallas nacionales que tenemos los seres humanos, ser autosaboteadores con nuestra propia vida. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, tomar pastillas o sustancias, y generalmente no recetadas, y quiero aclarar muy bien. Y estas, en general, ¿sí?, te hacen evadirte de tu realidad. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu realidad en este momento para que poco a poco, a través de todas las cosas que te he mencionado y por supuesto las que te mencionaré en el resto del programa, vas destruyendo tu vida? Insisto, lo vas haciendo poco a poco, además es medio masoquista, porque te gusta que poco a poco vayan apareciendo los síntomas físicos, mentales, emocionales, y generalmente cuando queremos hacer algo, en muchos casos, no en todos, es muy tarde. Mira, no buscar ayuda cuando la necesitas, de verdad, es grave. No por falta de recursos, sino porque siempre hay un pero cuando se trata de tu bienestar a largo plazo. Y esto yo lo escucho muchas veces, lamentablemente, los padres. Bueno, pero ahorita hay que llevar al niño al médico, hay que comprarle medicamentos, hay que hacer el tratamiento, yo puedo esperar un poquito más, total, no tengo problema, y si tengo problema finalmente yo me la aguanto. Es decir, generalmente hacemos esto, estamos posponiendo nuestra salud por la razón que gustes y mandes. Pero, ¿y quién tiene la culpa de todo esto? Puede haber varias razones, fíjate, porque no es una sola, pero generalmente tienes que ver con personas altamente sensibles. Sí, allí cuando estás escuchando, personas que son muy sensibles. Como las emociones en general en estas personas que se vuelven tan sensibles, ¿sí?, se vuelven insoportable. Cualquier emoción que tú veas y quieras, se vuelven de verdad insoportables. Al verte rebasado por ellas, necesitas callarlas. Y una conducta o actitud de evasión puede resolver el problema, aunque solo, de verdad, es un alivio temporal y cada vez se irá acumulando más y más presión interna. Mañana voy, la semana que viene me lo hago, fui a un médico pero no me gustó, voy a buscar otro mejor, recomiéndamelo, la semana que viene empiezo ejercicio, bueno, finalmente de algo me voy a morir. Siempre hay maneras en las que voy de alguna manera como escapándome de mí mismo y finalmente, por supuesto, muriéndome, entre comillas, poco a poco. También, déjame decirte, muchos de nosotros que hemos tenido una infancia, yo podría decirte complicada, también trae sufrimiento. Mira, hay personas que sufrieron experiencias, por ejemplo, de abuso físico, de abandono, crítica y sobre todo, sin llegar a esos límites que realmente, cercenan tu identidad de verdad, tuvieron exigencias continuas. Hoy, ayer, cuando tú lo quieras ver, niños y niñas a los que no se les permitía expresarse, a los que no se les permite ni se les permitía manifestar emociones y, por supuesto, muchísimo menos deseos. Personas que normalmente en la niñez sufrieron de acoso o abuso escolar, de exclusión, de etcétera, finalmente que los condujo a una baja autoestima. Entonces, finalmente la suma de los eventos que hemos tenido en nuestra vida, hoy, algunos de nosotros nos los estamos cobrando.
Solo que en general, mucho de esta muerte en silencio en la mayoría de los casos y poco a poco, se va dando a largo plazo. Y entonces no solamente son estas situaciones en las que nos hemos descuidado, las que traemos atoradas desde la infancia, sino que por supuesto también intentamos hacer un proyecto de vida con alguien y nos llevamos al tambo a todo el mundo. Fíjate que hay otras personas, hay otras circunstancias, hay otras experiencias que detonaron en ti respuestas defensivas. Pero quiero decirte, tú eres quien las ha estado alimentando o al menos sosteniendo sin mucha resistencia. Muchas veces te avisan, muchas veces te dicen, pero tú lo dejas para mañana. Yo creo que uno de los componentes más difíciles que hay en esta experiencia que estamos hablando es la culpa. Otras veces algo que creemos que hemos hecho o la creencia profunda de que somos inherentemente malos o defectuosos hace de verdad que en ciertos momentos nos aislemos de todo lo que nos hace bien. Pareciera incluso hasta un chiste, ¿no? Que muchos de nosotros nos sentimos seres humanos malos y defectuosos. A veces, cuando nos estamos pensando cada uno de nosotros, devaluándonos, infringiéndonos, culpándonos, llamándonos siempre la atención, pero de forma mala, quiero decirte que esto hace que nos aislemos inconscientemente a las cosas que pudiesen hacernos bien. Entonces, aguas con el tema de la culpa. Alguna vez hablamos y les dije a ustedes, existen dos tipos de culpa. Una que es la que resarce, una es la que permite que soluciones tal vez alguna falta que hiciste con alguien y de pronto te sientes culpable y eso te lleva, por supuesto, a actuar de manera sana, funcional, pedir disculpas, no cometer más ese error, en fin. Pero existe una culpa que es de la que te estoy hablando en este momento, que es la culpa que generalmente esconde enojo. Enojo que no expresaste, enojo de la vida que te tocó vivir, enojo de la pareja que tienes, enojo de los padres que tuviste, enojo del país en el que vives, enojo. Eso, como muchos de esos, están de alguna manera socialmente no aceptados, es mucho más cómodo, entre comillas, que lo cambiemos por culpa. Pero en realidad la culpa lo que hace es algo así como tapar la verdadera o el verdadero la emoción que es el enojo. Mientras no tengamos claridad en esto, evidentemente el enojo se va acumulando, se va convirtiendo en resentimiento, en fin, ya de esto hemos hablado en otros programas. Entonces, es importante que analices si de verdad tú estás de alguna manera envuelto en esta culpa, en donde te sientes que eres una persona mala, una persona defectuosa, una persona que no merece. Revisa de verdad qué tanta culpa que está tapando al enojo hay. Porque esto, en vez de acercarte a ti y a sentirte bien, hace todo lo contrario, hace sentirte mal. Fíjate que muchas veces el autocastigo, entiende lo que te voy a decir, el autocastigo se está buscando la redención. Cuando me castigo, lo que busco es la salvación. Es como si dijeras, he sido una mala persona y necesito recibir un castigo. No por el castigo en sí mismo, sino para ya acabar de pagar esa condena. Por supuesto que esto es como si fuera una deuda impagable, porque no importa cuánto sufras. El tirano interior que hay en tu mente te dirá que no es suficiente porque él no está aún satisfecho. Jamás va a estar el tirano interior satisfecho, porque siempre va a querer más y más autocastigo. En este caso, insisto y lo relaciono nuevamente, la culpa lleva a la vergüenza tóxica que nos hace de verdad indignos de vernos siquiera al espejo sin sentir repugnancia, sin sentir asco por mí mismo.
Entonces, yo te pido, por favor, que veas también cuáles son las maneras de autocastigarte. Y en general te das cuenta cuando te estás autocastigando por las frases que te dices a ti mismo. Y en general siempre es: me lo merezco, finalmente fui una mala persona, no tendría que haber hecho esto. Insisto, la culpa está, pero además se representa también, además de este enojo guardado, por supuesto, en este autocastigo. Porque creo, de alguna manera, que si me autocastigo, vendrá la redención. Y esto es una mentira. Es una mentira, esto es una creencia. Incluso, déjenme decirles, aquí en esta fórmula que acabo de mencionarles, hay bastante de creencias religiosas. Es decir, vivir así es frustrante, pero básicamente, y lo que más me preocupa, es muy doloroso, porque en el fondo no te quieres hacer daño, y eso yo lo sé, en el fondo, a veces para algunos muy en el fondo. Incluso te has prometido que ya vas a parar de hacerte daño, pero fíjate, algo más fuerte te hace recaer y volver a la conducta nociva, una y otra vez. Frustrante, porque a veces por ciertos periodos cortos o a veces largos siente que lo estás logrando, pero muy en el fondo sabes que el monstruo de la recaída siempre está al acecho e incluso un día te alcanza y te vuelve a atrapar. No hay paz, porque muy en el fondo temes que en cualquier momento algo haga ¡pup! Dentro de tu cabeza y los demonios que has tenido contenidos se vuelven a liberar. Pregúntate tú cuáles son esos demonios que tienes dentro de ti. Porque esos demonios, en el momento menos pensado, cuando tú pensaste que ya les había dicho adiós, se liberan y cada vez que aparecen, como la droga, aparecen con más fuerza. Entonces, más anestesia necesito para apagar el dolor. Entonces, más conductas nocivas tengo, más mal me siento, más mal me trato física, mental y emocionalmente. Y para rematar, no solo no buscas comprenderte o acudir a formas de ayuda, sino que además permites, sin mucha resistencia, que la voz de tu tirano interior te castigue diciéndote que eres débil, que no sirves para nada, que no tienes fuerza de voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo macabro es cómo efectivamente no has podido parar esa de verdad consideras que es la prueba que confirma lo que esa voz interna te dice. Esto es lo que generalmente pasa con las creencias, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué es tan difícil? Ay Dios, ¿por qué es tan difícil finalmente darse cuenta o cambiar una conducta autodestructiva? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes por qué se nos complica tanto poder hacer un cambio de verdad, incluso de raíz, para poder tener una conducta amorosa, cuidadosa, sana, no tóxica, con límites, no solamente hacia mí, sino a los otros? Porque al principio las conductas destructivas nos da una sensación de placer. ¿Por qué? Porque te decía, compra compulsiva, alcohol, droga, pastillas, sexo desmedido, sexo compulsivo, relaciones sentimentales tóxicas. Desde el principio, evidentemente, como todo lo nuevo, te da una sensación de placer y a veces hasta de poder. Esto es más preocupante todavía. Como si con esas conductas compensáramos algo que internamente nos hace falta. Porque internamente se experimenta de verdad un gran dolor. Y eso se los dije muchas veces a ustedes. El dolor, si yo no permito que aflore, si yo no permito sentirlo, si yo no lo gestiono, el dolor se encapsula. Y entonces cada vez más quiere salir y entonces mientras no lo permita, escucha lo que te digo, más necesidad de conductas tóxicas y nocivas necesito. Y sabes que vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo donde todo está a nuestro alcance, así como para que nos haga bien, también para que nos haga mal. Venden bebidas en todos lados, hay rebajas cada 2 días, hay oferta de mujeres, oferta de hombres, hay, en fin, todo lo que tú quieras lo tienes a la mano. Entonces, es tan fácil evadir en una sociedad como la nuestra que finalmente
por eso tantos estamos encarcelados y nos vamos, como se llama el programa, matando poco a poco. Entonces te decía, porque el problema es que el dolor, aunque tú te hagas el tonto, tú te hagas la tonta, quieras evadir, quieras distraerte, el dolor está, el dolor se experimenta y cada vez hay más dolor, o lo que podemos llamar también vacío emocional, producto por supuesto de la incapacidad de nuestros padres por hacernos sentir amados en muchos casos y aceptados. Y hay una gran necesidad para muchos de nosotros, a cualquier precio, de llenar estos huecos, eso sí, vaya en contra de nuestra salud. Porque la vergüenza tóxica, y de esto vamos a hablar en posiblemente el próximo programa, que se siente hacia uno mismo, no deja de verdad que paremos o recibamos ayuda hasta que no hayamos sufrido lo necesario. Terrible, ¿eh? Fíjense, insisto otra vez, voy a poner la etiqueta de masoquismo. ¿Cuántos necesitamos sufrir? Porque como hay una especie de idea y de pensamiento de autocastigo, de que me lo merezco, ¿sí? Y te van mal las cosas y dices, y me lo merezco, y fue poco, ¿sí? Es decir, estamos nosotros como atrayendo internamente este tipo de cosas. Porque finalmente, y esto es lo que me importa también decirte en relación a tu pareja, es que esto de ir muriéndome poco a poco, porque no me cuido, es un efecto expansivo, es decir, salpicas a otros en tu propia destrucción, y específicamente lo haces con tu pareja y lo haces con tus hijos. El problema con esto, y quiero serte muy claro y muy franco, es que no eres tan consciente de tu comportamiento, y menos de que estés no solo dañándote a ti, sino también a las personas que te rodean, especialmente cuando son personas que te quieren y se preocupan genuinamente por ti, como tu esposa, como tu esposo, como tus hijos, como tus padres, como los amigos que más cerca tienen y que te van viendo como poco a poco vas en una escalera descendente, ¿sí? Porque vas a una fiesta y antes tal vez te tomabas 1 o 2 copas, ahora te tomas 5 y a veces te tomas más y no lo haces el sábado solamente, lo haces el miércoles, lo haces el jueves y dices porque estás cansado, porque necesitas relax, o te relacionas promiscuamente en la sexualidad, porque eres joven, porque tienes ganas de divertirte, porque si no es ahora cuando lo vas a hacer, y porque comes de más, y porque comes grasas, y porque comes chatarras, y porque no comes a tus horas, y porque no descansas, y porque trabajas 12 horas al día, 15 horas al día, y porque si no te van a echar el trabajo. Y siempre tenemos una excusa para justificar de alguna manera el no autocuidado. Pero esto, a pesar de que las personas que te cuidan, que te quieren, te dicen párale, bájale, nosotros no le hacemos caso. Es decir, descargas sobre ellos y especialmente sobre tu pareja tus emociones y sentimientos alterados. Enojo, muchas veces desprecio, la mayoría de las veces resentimiento. Y te decía especialmente como cuando tienes hijos pequeños y no solo presencian y, vamos, a fuerza modelan tu comportamiento, sino que son directamente afectados por tu crítica, por tu enojo y por tu autoritarismo. Incluso, déjame decirte, aislarte, negar lo que te pasa o esconderte detrás de un muro de supuesta indiferencia lastima a otros, pero también les aleja eventualmente, justo cuando llegas a tocar fondo, que es cuando más ayuda necesitas. Es decir, yo me pregunto, ¿hay algún final feliz en todo esto? Y yo creo que sí, pero que se necesita de tu intervención, y no solo de tu intención, porque a veces, generalmente decimos el próximo lunes, mañana, hoy, pero esto no se trata nada más, como en todas las relaciones interpersonales, solamente la intención, sino necesita tu propia intervención. En serio, porque no basta solo con querer o con esta famosa fuerza de voluntad, sino el reconocimiento de que tienes un problema y de que quieres encontrarle salida. Eso es una realidad. Mientras no tomas conciencia de esto, perdón, de verdad vas a tener muchos problemas.
Y me da pena que no podamos estar haciéndolo de una manera más sana. Y estamos en un momento de verdad, un momento de crisis en nuestro país. Bueno, finalmente vivimos en un país de crisis, pero bueno, este año también estamos en crisis, desaparecidos, secuestros. Aquí en nuestro estado estamos viviendo una de las peores épocas que se pudieron haber vivido en Tlaxcala, en todo nuestro país. Entonces, de verdad, si no tomamos conciencia de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos disparamos? ¿Oíste alguna vez esa expresión, yo soy mi peor enemigo? Seguro que la has escuchado por lo menos alguna vez en tu vida. Y lo cierto es que esta frase entraña una profunda reflexión. Mira, algunas personas viven una vida con grandes carencias. Por supuesto, debido a sus propios sentimientos de inutilidad o, en la mayoría de los casos, también de odio hacia uno mismo. Parece que conscientemente esto no lo vemos. ¿Y cómo una persona se puede odiar hacia sí misma? A ver, ve sus actos, ve cómo se comporta consigo mismo, ve cómo se comporta con los otros. Finalmente, la palabra que podríamos poner como cereza del pastel es odio hacia uno mismo. Eso es de verdad. O sea, no hay otra. Esto provoca, por supuesto, que tengas problemas para relacionarte con los demás y finalmente para ser feliz. Pero, ¿cuáles son las causas de este tipo de sensaciones? ¿En qué medida, la pregunta es, alteran tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos? En definitiva, ¿cómo puedes desde lo psicoterapéutico, desde lo psicológico, ayudarte a mejorar esta autopercepción a estas personas que finalmente se van muriendo poco a poco y que se odian a sí mismas para que no les afecte tanto este malestar? ¿Sabes qué? Yo creo que todos, más o menos, tenemos una voz crítica interior, ¿sí? Y entonces, tal vez lo que yo quisiera decirte es, ¿cuáles son las razones por las cuales no las silenciamos para siempre o deberíamos silenciarlas para siempre? Fíjate que preparando el programa de hoy, leí un estudio que se publicó hace pocos meses, que hallaron evidencia, fíjate, de que el pensamiento autocrítico más frecuente entre la mayoría de las personas, independientemente de sus orígenes culturales, de sus orígenes étnicos o de sus orígenes religiosos, fue que soy distinto a los demás. Es decir, a ver, vamos a analizar a qué se refiere este estudio cuando dice que somos distintos a los demás. La mayor parte de la gente se ve a sí misma como diferente a los demás, pero no en un segundo, en un segundo plano o en un sentido positivo, sino todo lo contrario, en un sentido negativo. No nos vemos diferente a los demás positivamente, sino que nos vemos a los demás de manera negativa. Es decir, todos tenemos un anti-yo que necesita y que detesta nuestra forma de ser. De hecho, déjame decirte, incluso los individuos que tienen una buena imagen social y parecen perfectamente adaptadas y respetadas en los entornos sociales que frecuentan, muchas de esas personas tienen fuertes sentimientos negativos y la sensación de estar mostrando una cara falseada sobre sí mismos. Esto se explica porque, según algunos expertos, nuestra identidad, oye lo que te voy a decir, nuestra identidad está desdoblada. Y entonces, continuando con este estudio, ¿sí? Explican que cada persona tiene un yo real. Esto ya también, por supuesto, lo decía Carl Rogers, ¿no? Pero tiene un yo real, una parte de nuestra personalidad que se fundamenta en la autopercepción, así como un anti-yo o un yo ideal, decía Carl Rogers, ¿no? Una parte de nuestra conciencia que rechaza nuestra manera de ser. Es decir, en esta soy, y ya bastante me cuesta, por otro lado, aceptarme con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que hago, con lo que no hago, con lo que soy, con lo que no soy, como para que además tenga otra parte, esta parte desdoblada de la que te estoy hablando, que el autor de este estudio lo llama el anti-yo, que es esta parte de tu conciencia que rechaza tu manera de ser. Es decir, es como que la voz crítica, esta voz interior de la que te hablaba hace un ratito, ¿sí? Es la voz que se encarga de boicotearte a través de esa voz interior que te critica todo o te critica casi todo, en mayor o menor grado, por supuesto. Esta crítica, esta voz crítica,
de que te estoy hablando desde hace un rato, es como una especie de alarma de nuestros autoconceptos, que hace comentarios negativos sobre cada momento de nuestra vida, por supuesto alternando así nuestro comportamiento y nuestra autoestima. Fíjate que me parece que es importante que puedas identificar de una manera clara, poco a poco, esta voz, esta crítica interior, este anti-yo que te está poniendo en riesgo permanentemente y que por supuesto va haciendo poco a poco que te vayas muriendo, y lo pongo entre comillas, sin darte cuenta y en un largo plazo. ¿Cómo me doy cuenta de que existe esta voz autocrítica, esta voz, este tirano interior que tenemos? ¿Te parece si volviendo al corte lo hablamos? No te vayas, que enseguida regresamos. Hola amigos, qué gusto. Voy a leer porque hay muchos. Ay Dios. Dice Claudia Navarrete, Máster, saludos y abrazos para usted, me encanta su charla. Gracias, mi amor. Mi querido amigo Ricardo. Carla, ¿cómo estás? Guadalupe Cerón, saludos, doctor. Profe López, Pilar Hernández, buenas noches. Sofía Ordóñez, Julia Ortiz, mi querida amiga Patricia Kras, que por cierto te tengo que mandar una fecha para que te vengas a trabajar con nosotros aquí. Araujo, Aurora, beso grande hasta Ciudad Juárez. Soy Pau, ¿cómo estás, mi querida Pau? Yuslidin, mi querida Aurora, por supuesto, yo también te mando un abrazo, pero muy, muy grande hasta mi querida Ciudad Juárez. Adri, Inés, Viri, ¿cómo estás? Ignacio Vieira, Sarabia, Viridiana, Eugene, mi querida amiga radioescucha, fan, amorosa Marta Uribe, mi querida Monse Alarcón, que por cierto, jueves nos vemos en la tercera charla de café en Taxco de Alarcón Guerrero. Mi querido Luis Alberto Escobar Araujo, tengo a toda tu familia, tu madre, tú, te mando un abrazo muy, muy grande también, amigo. Mariana Mondragón, ¿cómo estás? Dice Jessica López. Alicia, mira, esta es la persona de la que te hablé, muy buenas charlas y temas. Gracias, Jessy. María de Lourdes, Leo, Svetlo, Armando, mi querida Marta dice, hola, muy buenas tardes, que Dios te bendiga, doctor Alex, gracias por abrirnos los ojos y por tu sabiduría. Gracias, mi amor. Mi querida Aña de la Vega, Janet Zamora, ¿cómo estás? Mari Muñoz, Marlene, Susana Flores, saludos cordiales, estimado doctor Di Gracia, es un gusto escucharte, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga siempre. Yo también para ti, Susana, un beso muy grande, mi amor. Mi queridísimo amigo Luis Velasco Lafarga, colega maravilloso, doctor en psicoterapia, en desarrollo humano, que se los recomiendo, por supuesto, para aquellos que están en el centro de la República, sobre todo en Guanajuato, en Celaya y sobre todo en Querétaro, que lo vayan a ver cuando necesiten, porque es un excelente profesional. Henry González, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo. Itzel, ¿cómo estás? América, Jess Pintor, querido, un abrazo grande. Mi querida amiga Gisela Maldonado, Heli, ¿cómo estás? Violeta Ortiz, qué bonito, cuánta gente linda. Estamos ya, vamos en nada nos vamos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola doctor. El diván. Regresamos. Y regresamos. Bueno, te decía, o nos habíamos quedado un poco, que la idea es que podamos empezar a revisar un poquito cómo de alguna manera podamos aprender a ignorar esta voz que nos intenta generalmente boicotear. Fíjate que todas las personas
poseemos en general esta voz crítica en nuestro interior. Lo que ocurre es que algunas personas le prestan muchísima atención, mientras que otras han aprendido en muchos casos a ignorarla. Sobre los primeros, es decir, aquellos que escuchan demasiado esta voz crítica interior, el problema principal es que cuando se les presta mucha atención a la voz crítica, las críticas y los reproches que ésta lanza son cada vez más duros y constantes. ¿Por qué? Porque le estoy prestando atención, porque le estoy diciendo, sígueme diciendo, existes, no sé qué hacer sin ti, aguas, porque lo reforzamos. De este modo, finalmente, acabamos asumiendo que en vez de ser una voz que representa un enemigo, y aunque este enemigo lo tengamos adentro de nosotros, al que hay que combatir, es una voz que emana de nuestro yo real y confunden las críticas con el punto de vista real. Por supuesto, aceptando sin más todo lo que esta terrible voz nos dice. ¿Por qué me odio entonces a mí mismo? Te decía que es una frase bastante recurrente. A veces yo escucho, hay gente que en terapia de verdad me dice, Alejandro, es que me odio a mí mismo, me odio a mí mismo. Entonces, ¿qué origen tiene este tipo de pensamiento tan autodestructivo? Finalmente son pensamientos que se generan en las experiencias negativas de la infancia y de la adolescencia. La forma en que nos percibimos a nosotros mismos en las distintas etapas de la niñez y de la pubertad. Y por supuesto, los juicios de los demás hacia nosotros. Esto, nosotros más los otros más nosotros, vamos conformando nuestra identidad. Lo que yo digo que soy, más lo que me dicen que soy, y por tanto, un mejor o peor autoconcepto. Cada uno sabrá. En general, déjenme decirles que en nuestra cultura, lamentablemente, muchos de nosotros venimos algo lastimados con este tema. Es decir, con esta formación de nuestra identidad o de nuestro autoconcepto. Es decir, cómo nos perciben los demás afecta decisivamente a cómo nos valoramos a nosotros mismos. Y si nos percibían nuestros padres de una manera particular, si nos percibían de nuestros maestros de una manera particular, nuestros amigos de una manera particular, por supuesto nos va a afectar decisivamente para bien o para mal, de verdad, sobre nosotros. Cuando somos objetos de actitudes negativas por parte de nuestros padres o de personas a las que le tenemos una alta estima, a las que queremos, como te decía, maestros, amigos, internalizamos estas valoraciones y estos juicios para conformar nuestra propia imagen. Lo que pasa es que para muchos de nosotros ya pasaron tantos, pero tantos años que no nos queda claro cuáles son esta formación de autoconcepto y de esta manera como fuimos formando nuestra identidad. Pero yo te pido que te pongas de alguna manera como a observarte, a explorarte. Cuando te escuches algo que esté relacionado como con odio hacia ti mismo, devaluaciones, descalificaciones, desprecios, anótalo. Anótalo o grábalo en el teléfono, siempre estás con el teléfono en la mano, para que entonces cuando tengas un ratito de tiempo, cuando estés tranquila, cuando estés tranquilo, puedas explorar desde dónde viene esto, cómo lo aprendiste, qué es lo que te decían, cómo te lo decían, quién te lo decía, para poder empezar a curar este tipo de situaciones. Parece claro, de verdad, que si recibir actitudes positivas de nuestros padres como halagos o sentirnos queridos y apreciados nos ayuda a desarrollar una buena autoestima, por supuesto que las actitudes críticas, que son las que estoy mencionándoles a cada rato los días miércoles a los papás que me escuchan, ¿sí? Porque yo les diría que es esencial esta diferencia. Es decir, si nosotros como padres les damos a nuestros hijos halagos también, los hacemos sentirnos queridos, los hacemos sentir apreciados. Si esto, por supuesto, les ayuda a desarrollar una buena autoestima, las actitudes críticas pueden promover de verdad justo el efecto contrario. Este fenómeno se explica, aquellos que o leímos el libro o vimos la película, del efecto Pigmalión. Es decir, en cualquier caso, no se trata aquí de responsabilizar de todo a los padres.
Educar a un hijo no es tarea sencilla y nuestros padres también han de cargar con sentimientos negativos de su propio pasado. Es decir, esto no es gratuito. Es decir, nadie es inmune pues de transmitir, aunque sea inconscientemente, juicios o gestos que no son del todo apropiados, sobre todo en los momentos de tensión. Y lamentablemente vivimos muchos de nosotros hoy en día con momentos de tensión sociales, económicos, personales, familiares. Entonces, a veces, aunque no creas, lo dices, los expresas. Es decir, una negatividad que se transmite de verdad a lo largo de la historia de padres a hijos. Sí, si por ejemplo nuestros padres nos hacían ver que éramos traviesos o nos mandaban guardar silencio constantemente o incluso si simplemente se sentían agobiados si nosotros estábamos cerca, podríamos acabar aceptando la idea de que realmente somos un estorbo, no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Uno de los posibles efectos de esta percepción es que pudiéramos acabar siendo personas tímidas o retraídas de verdad, o de tomar una actitud sumisa en nuestra vida diaria y con nuestras relaciones interpersonales. Sí, fíjate cómo de pronto una conducta puede hacer este tipo de situaciones. Es decir, la pregunta es, ¿cómo nos perturba la voz crítica en nuestro día a día? Porque hablamos al principio, te decía, del yo real, del anti-yo, en fin, ¿no? O el yo ideal, como Roger lo nombraba, puede tener una repercusión en nuestra vida diaria en varios sentidos distintos. Mira, podemos tratar de adaptarnos a la voz crítica intentando tomar en consecuencia y en consideración absolutamente todas sus críticas. Cuando manifiesta reiteradamente que somos un desastre como personas, podemos llegar a creérnoslo de verdad y a escoger bajo esa premisa amigos y parejas sentimentales que nos tratan del mismo modo como si no valiéramos nada, porque eso es la percepción, esa es la autopercepción que nosotros tenemos de nosotros. Entonces, evidentemente, vamos a buscar gente que nos refuerce en este tipo de conductas. Eso es una realidad. Mira, también de verdad es posible que si nos dice constantemente que somos ineptos, que somos tontos, que somos ¿no? Como nos decimos aquí muchas veces en México, vamos a desarrollar una total falta de autoestima que nos empuje, por supuesto, a cometer fallos y fallos y fallos, que al final nos haga parecer realmente estúpidos. Por eso es que esta de alguna manera es la función de las creencias limitantes en nuestra vida. Es una profecía, también se la conoce como profecía autocumplidora. Si nos dice a cada rato que somos muy pocos atractivos, que no le gustamos a nadie, que tenemos una nariz fea, que tenemos un pecho espantoso, que tenemos unas nalgas chatas, etcétera, 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 podemos hasta declinar incluso la opción de tener una pareja, aunque esto se dé de manera inconsciente. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la idea es entre hacer oídos sordos y gestionar la crítica. Esa sería un poco como una de las propuestas, ¿no? En el momento en que escuchemos a nuestra voz crítica interna y le conferimos autoridad sobre nuestro pensamiento y nuestras acciones, aquí es el momento crucial. Es posible que empecemos a proyectar este tipo de pensamientos críticos hacia otras personas que nos rodean. Por eso te decía, ¿cómo afectas a tu pareja? ¿Cómo afectas a tus hijos? Porque esta misma voz crítica que tienes dentro de ti, vas a estar proyectándola en todas las personas que te rodean. Es decir, y más, te voy a decir algo, estamos de verdad en un riesgo auténtico de que el odio, de que esa voz crítica nos genera hacia nosotros, acabe acompañándonos de verdad como si fueran unos lentes que nos harán de esta manera ver el mundo. En este punto incluso podemos empezar a hacer algunos síntomas del trastorno paranoide de la personalidad, es decir, empezar a sentir que las personas hablan de nosotros, que las personas nos quieren hacer mal, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos intentar incluso permanecer ajenos a los halagos y las críticas positivas porque contradicen los esquemas que nosotros nos hemos construido sobre nuestra propia persona. Incluso, déjame decirte, podemos involucrarnos en la idea de que no somos lo suficientemente válidos como para tener relaciones amorosas. Te decía hace un rato, como que nadie me puede mirar, como que nadie le puedo gustar. Es decir, es una voz crítica que no solo nos ataca desde afuera, sino que poco a poco se va convirtiendo en la personalidad misma,
atacando los cimientos del bienestar personal, no solo está ahí todo el tiempo, sino que llega en el momento de verdad en que por esa misma razón dejamos de percibirla, porque de verdad ya está completamente integrada a nosotros. ¿Cómo puedo? A ver, vamos a aprovechar estos últimos 15 minutos del programa para empezar a reflexionar y cómo puedo dejar de odiarme a mí mismo. Mira, hay varios consejos que te pueden ayudar a gestionar y tratar de que puedas minimizar este odio hacia ti mismo. Porque por supuesto necesitamos conseguir vivir ajenos a estas creencias limitantes que nos generan nuestro crítico interior. Es decir, superar nuestra voz crítica, nuestro anti-yo, es el primer paso hacia la liberación de los pensamientos destructivos. Pero esto no es sencillo, yo lo sé, ya que muchas de estas creencias, muchas de estas actitudes están plenamente arraigadas en nuestro ser. Es decir, ya la hemos interiorizado. Mira, punto número uno. Muy bien, acá Yasmín dice ideas irracionales. Por supuesto que sí. Identificar primero la voz crítica. Es decir, este proceso empieza por detectar y empezar a sembrar los cimientos para poder gestionar de verdad esta voz crítica. Una vez que hemos reconocido las fuentes de estos pensamientos críticos que nos afectan negativamente, debemos tomar consideración de que tienen de cierto esos pensamientos y que tienen de falso. Es decir, porque esta voz crítica, te decía, en este desdoblamiento que tenemos, también puede ser de este yo real. Entonces, aguas. Es decir, que puedas evaluar en esta crítica interior cuáles son falsos y cuáles son verdaderos. En ocasiones, como te lo comenté hace un ratito, esta identificación va a suponer que indagues en tu interior para reconocer los rasgos negativos que has heredado de tus padres durante tu infancia. Si tuviste, por ejemplo, unos padres muy exigentes, y eso lo sabemos, eso cada uno de nosotros lo conocemos, por ejemplo, tienes la responsabilidad de desafiar los hábitos de exigencia hacia los demás que has adquirido. No desafiarlos a ellos si aún los tienes vivos, sino desafiarlos tú mismo, internamente. Es decir, si te decían, no hagas esto, tómate este tiempo y no el que tú quieras. Es decir, si tienes esta voz crítica, desafíalos tú mismo. Racionaliza y empieza a ser realista. De verdad, es importante. Debemos responder a los ataques de nuestro yo crítico que provoca este odio hacia nosotros mismos mediante un punto de vista sosegado pero realista y racional sobre nosotros mismos, no solamente emocional. Si nos metemos desde el mundo emocional, estamos siempre en un vaivén. Entonces, para este tipo de exploración, métele de verdad lo realista y métele lo racional. Solo será la parte que te permitirá ver esta voz de este crítico interior que tienes. Te decía hace un rato, y yo creo que es fundamental, es necesario desafiar y relativizar. Es decir, debemos todos nosotros ser capaces de desafiar las actitudes autodestructivas, autosaboteadoras que tenemos y que afectan a nuestra autoestima, porque esa voz negativa nos empuja generalmente a realizarlas. Cuando renunciamos a estos mecanismos de defensa que hemos ido construyendo con la adaptación al dolor, es entonces que vamos a intentar cambiar algunas conductas que emerjan de esta circunstancia. Por ejemplo, vamos a ver, si fuiste un niño muy sobreprotegido, que esto es bastante común, y tus padres te vigilaban constantemente, que no te dejaban hacer nada, no tocarlo, ellos te hacían todo, es posible que hayas desarrollado, buscando aislarte de los demás por temor a que puedan entrometerse en tu vida. Entonces, esas son las situaciones que debes desafiar y que debes confrontar. Esta no es tuya particularmente. Encuentra, a pesar de que seas un adulto, de verdad, aprende a encontrar tu propia identidad.
El último paso para cambiar del pensamiento me odio a me gusto implica tratar de hallar tus propios valores, tus propias ideas y creencias con las que te sientas cómodo y tranquilo. Por eso te lo decía y te lo voy a seguir diciendo, desafía las creencias. Busca aquellas que te hagan sentir bien a ti mismo, que te hagan sentir cómodo, que te hagan sentir tranquilo. No puedes satisfacer a los demás, ni siquiera esa voz crítica tirana que llegas adentro tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nos liberamos de nuestro crítico interno, estamos más cerca de encontrarnos a nosotros mismos. Podemos empezar entonces a tener actitudes y a realizar actos que sean un reflejo mucho más fiel de nuestras necesidades y por supuesto de nuestros deseos, cosa que conferirá mucho más sentido a tu existencia. Es decir, es tu propia existencia, tú eres el único de desconstruir y de construir la existencia que tú decidas. Al principio hablábamos, cuando no te cuidas, cuando comes de más, cuando bebes de más, cuando tienes sexo desmedido, cuando te metes en relaciones emocionales tóxicas, cuando tienes amigos tóxicos. Eres tú quien de verdad puede manejar su existencia y decir, hasta aquí, basta. Es doloroso, siempre va a aparecer esta voz crítica dentro tuyo y te va a decir, pero él es bueno, ella es buena, te acompaña de toda la vida, un error lo tiene cualquiera, recuerda tú, no seas así tan exigente. A ver, si lo que te está dando es menos que más, es decir, si la relación con esa persona no te hace sumar día a día, ya con una sola resta, vete. Di adiós si es que quieres hacerlo, en serio. Fíjate, un camino no exento de obstáculos, porque por supuesto ir diseñando, ir reafirmando, ir rehaciendo mi propia existencia no significa que no vas a tener obstáculos, pero te juro que valdrá la pena recorrerlo. Durante el trayecto que tratamos de dejar de odiarnos a nosotros mismos hasta encontrar aquel camino que nos haga felices, es natural, por supuesto, que experimentemos ansiedad o una resistencia a la voz crítica, abandonar nuestros pensamientos recurrentes. Toda la vida hemos estado así. No obstante, de verdad, si uno persiste en desafiar a la voz crítica interna, esta va a acabar volviéndose cada vez más débil poco a poco y por supuesto vamos a poder ir de este modo liberándonos de la sensación de odio hacia nosotros mismos. Un paso crucial hacia una vida más agradable de verdad y feliz. Y creo de verdad que te lo mereces. Me dice Carolina. Buenas noches, doctor. Muy interesante este tema. Inseguridad en sí mismo. Y por bullying por nuestros propios padres y hermanos. Claro que sí, Carolina, eso también forma. Hablamos de qué manera fuimos construyendo odiarnos a nosotros mismos, no querernos, sabotearnos, en fin, ¿no? Y claro que tiene que ver con todos estos elementos. Dice Yasmín, exactamente, no se trata de buscar culpables, sino reflexionar sobre lo que pienso y qué tanto es real, si me sirve actualmente para ser feliz. Y a mí me parece esto fundamental, ¿eh? Es decir, por eso te decía, cuando desafiamos, cuando cuestionamos a nuestras creencias, nos daremos cuenta que hay muchas que salen de nuestro yo real y que sí nos sirven. Es decir, no es que vamos a sacar de nosotros esta voz crítica, lo que vamos a desaparecer es ese tirano interior que tenemos. Y en la medida que le demos menos fuerza, por supuesto, va a terminar desapareciendo. Mariela Sánchez, saludos desde Campeche, doctor. Gracias, Mariela, un beso muy grande. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta este tipo de elementos. ¿Hay te decía hace un ratito si había algún final feliz en todo esto? Por supuesto que el primero, mi querido y mi querida radioescucha, es la conciencia. Se necesita, te decía, de tu intervención y no solo de tu intención. De intenciones está plagado el mundo y así nos va. Necesitamos también fortaleza. No enfrentas a un gran gigante de grandes dientes. Enfrentas al dragón de las 1000 cabezas, de verdad. Cuando le cortas una en su cuello, renacen 2.
si no es la fortaleza de un guerrero mercenario lo que necesita, sino de verdad la sabiduría, te lo digo con todo mi corazón, de un héroe verdadero, de que sabe esperar, sabe cuándo, sabe dónde y en qué medida actuar. Necesita, por supuesto, humildad. Esto es otro de los valores que a muchos de nosotros nos falta. Para reconocer, y la humildad con nosotros mismos, ¿no? Para reconocer que a veces es necesario buscar ayuda para salir del lugar en donde nos hemos estado metiendo. Es decir, hay que ser humilde para poder golpear la puerta de un psicólogo, de un terapeuta, decirle necesito tu ayuda, llamar por teléfono, hablar, buscarse un espacio para uno mismo, poder descubrirse. Es decir, si solo no lo puedes hacer, porque tal vez sí puedes hacerlo, busca el acompañamiento de un psicólogo, de un terapeuta. Yo te lo dije muchas veces y te lo voy a seguir diciendo. Este programa, además, al transmitirlo por Facebook, muchos que fueron alumnos míos, colegas, amigos, en todo el país, están dispuestos a poder ayudarte si tú necesitas, para poder encontrar una vida mucho más empática, asertiva, tranquila, momentos felices, momentos de crisis, pero teniendo los elementos para resolverla. Nada más me avisas, me escribes de qué lugar me estás escuchando y por supuesto yo te mando teléfonos para que puedas buscar a estos colegas que te pueden ayudar a caminar de verdad de una manera más sana. Entonces, en serio, porfa, humildad. Paciencia y perseverancia. Es un proceso de avances y recaídas. Si ya de por sí dejar un solo hábito es complicado, para muchos más lo es dejar el hábito de los hábitos destructivos. Tu problema no es que no te quieras, sino que tu forma de demostrarte amor resulta muy destructiva. Te pido de favor, reflexiona sobre lo que hablamos este lunes. Lunes de pareja, sí, lunes de pareja, porque tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros mismos para poder construir, co-construir un nosotros más pleno, más vital, más amoroso, más responsable, más humilde. No estoy hablando de eternidad, estoy hablando de aquí y ahora. Y creo que en esta co-construcción, si cada uno de nosotros empieza a dejar de matarse poco a poco y comienza a construir un proyecto de vida personal y de pareja sano, verás que en muy poco tiempo de verdad los resultados los estarás disfrutando. De verdad que tengas una hermosísima noche. Nosotros aquí, que ya paró un poquito de llover, aprovecho ahora que termine el programa para poder irme por carretera sin lluvia, porque déjenme decirles que a veces me da un poquito de miedo porque llueva tan fuerte y tengo que hacer por lo menos como 32 kilómetros para llegar hasta mi casa, hasta su casa. Entonces aprovecho que ahora el Dios de la lluvia me da un poquito de respiro para poder irme. Tengan de verdad un fin de semana hermoso, aquellos que no me pueden escuchar el miércoles, aquellos que me escuchan el miércoles, por supuesto, estamos en contacto con un tema más. Y claro, saben que también subo este programa a Facebook, tanto este que estamos pasándolo en vivo, como también, claro que sí, grabado para aquellos que no pudieron verlo. Les dejo, insisto, un fuerte abrazo. Gracias a todos los que me acompañaron. Que Dios los bendiga y nos estamos escuchando el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana.